Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer estar con ustedes en esta nueva semana para compartir la palabra del Señor y gozarnos en este tiempo en que podemos reunirnos por este medio como iglesia para estar unidos en espíritu unos a otros, escuchando lo que el Dios tiene para decirnos en este día. El título del mensaje de hoy es Los últimos tiempos y está basado en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 nos dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos con nuestros hermanos por medio de este medio. Padre, te pedimos una bendición especial para Panamá, una bendición especial para el mundo. Señor, en medio de esta pandemia, nosotros pedimos que usted intervenga, que su mano poderosa, Señor, detenga el virus, Señor, y que las personas que están en los hospitales, Señor, puedan sanarse, especialmente aquellos que aún no te conocen, para que ellos tengan la oportunidad de conocerte y puedan, Señor, ver mejores días, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad, pues tú prometes, Señor, que nosotros pasaremos la eternidad contigo, como lo hemos creído con fe y nos gozamos en ello. Padre, da la oportunidad que mucha de esta gente que está enferma y que aún no te conocen puedan llegar a conocerte antes de partir de esta vida hacia la eternidad. En el nombre de Jesús te pido que guíes este mensaje, que tu Santo Espíritu nos tome, purifique nuestros labios y nos haga dignos de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como les decía, el título del mensaje: Los últimos tiempos, los últimos tiempos. Hoy hay mucha gente que está muy consternada con lo que está pasando en el mundo. Muchos tienen la idea de que todas estas cosas que están pasando están relacionadas con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se preguntan si acaso estas señales son señales de los últimos tiempos, según lo narra la Sagrada Escritura. Lo cierto es que como creyentes debemos vivir preparados cada día para un encuentro con nuestro Salvador. Hoy día, muchos de los creyentes no pareciera que estuviéramos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos relacionando nuestra vida con muchas cosas que no tienen que ver con nuestra relación con Jesucristo. Estamos relacionando nuestra vida con muchos quehaceres, con muchos planes que no tienen que ver nada con nuestra eternidad. Y la eternidad para nosotros no es tema de preocupación. Nadie piensa que se va a morir, que va a ir a tener un encuentro con el Señor. La mayoría de nosotros estamos aferrados a este mundo. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos pensar, y es el llamado que el mensaje de hoy quiere darnos, que nosotros debemos pensar que un día vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya sea que partamos de aquí a la eternidad porque el Señor así lo quiere, o que Él venga en las nubes y arrebate a su pueblo y estemos listos para ir a la eternidad. Ese es lo importante de los eventos que suceden hoy. Es lo más importante que deberíamos preocuparnos. Como creyentes en Jesucristo, nuestra preocupación principal, según el propósito de Dios para nuestra vida, debería ser la salvación del pecador, la extensión del Evangelio por todo el mundo a través de la obra misionera y de la vivencia constante de nuestra fe en Jesucristo, a través del testimonio de nuestras vidas mostradas a todos los que nos rodean. Dios quiere que en todo momento nosotros hagamos el Evangelio, extendamos el Evangelio, hagamos de nuestra vida
el anunciamiento de buenas nuevas a todas las personas que nos rodean. Hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos necesarios en nuestro conocimiento como creyentes acerca de la segunda venida de nuestro Salvador y cuál debe ser nuestra actitud como creyente ante estos eventos. Lo primero que quiero compartir con ustedes está basado en los versículos 1 y 2 del texto que nos ocupa en este día. Y es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad en la fe del creyente. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad en la fe del creyente. Juan 14, 1 y 2 nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es un hecho de que Jesucristo prometió de que un día estaríamos con Él en vida eterna. Un día nosotros iríamos a reunirnos con Él eternamente para vivir la eternidad. El cristiano no debe dudar en ningún momento que este hecho sucederá. El cristiano debe estar preparado para afrontar ese hecho. Como nos dice las Escrituras, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, quiero que me ayuden allí en su casa y puedan compartir conmigo esta palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Qué bonitas palabras de consolación, qué bonitas palabras para hacernos de ellas, para hacer una gran realidad en nuestra vida. Lo primero es que tenemos que creer que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una realidad. Hay mucha gente que cree en Jesús, cree en Dios, pero no cree que hay vida después de la muerte. Ellos dicen después que nosotros morimos, se acabó todo. No, la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor nos enseña que hay vida después de la muerte carnal. Hay vida después que nosotros morimos, porque dice la Biblia que empieza nuestra vida eterna, empieza de allí en adelante en nuestra vida un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos creído tenemos esa gran confianza. En segundo lugar, lo segundo es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos que verla en tres eventos importantes. Tenemos que verla en tres eventos importantes. Y aquí quiero compartir con ustedes muchas de las creencias que las diferentes iglesias las diferentes denominaciones, los diferentes grupos cristianos comparten acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mucho se ha dicho dentro de los grupos de creyentes en cuanto a cómo se llevará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que el Señor Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación, arrebatará a los fieles creyentes y los recibirá en la nube. Luego vendrá un periodo de gran tribulación por 7 años y finalmente Jesús descenderá desde los cielos para reinar por 1000 años y juzgar a todos los que no creyeron en él. Otros, por otra parte, creen que Jesús vendrá en medio de un periodo de gran tribulación, y aquellos creyentes que están preparados serán llevados por él, y aquellos que no estén preparados serán dejados.
Hay otros que creen que Jesús no vendrá antes de la gran tribulación ni en medio de ella, sino al final. Ellos ven el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo a la tierra como un mismo evento. Nosotros creemos que Jesús arrebatará a su iglesia antes de la gran tribulación. Luego descenderá con su iglesia para juzgar al mundo perdido. Hay tres eventos que se llevan a cabo en la segunda venida del Señor. Y lo primero es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia significa el inminente regreso de Jesucristo por su iglesia. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes serán los que recibirán al Señor en las nubes? Dice la palabra del Señor que todos aquellos que han entregado su vida a Él, todos aquellos que tienen vida eterna, como lo dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas estas personas que pusieron su confianza en el Señor Jesucristo, todos nosotros que hemos creído en Él, recibiremos la gracia de la salvación eterna. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 y 53, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 y 53, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra del Señor dice que todos nosotros, los que hemos creído en Él, ya sea que vivamos o que muramos o que hayamos muerto, vamos a estar recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y esto lo denota la palabra del Señor un poquito antes de la gran tribulación. ¿Quiénes quedarán en la gran tribulación? ¿Quiénes no serán arrebatados? San Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13 nos hace una narración de la parábola de las 10 vírgenes. Y no vamos a leer todo este pasaje por lo extenso y el poco tiempo que tenemos para compartir con ustedes la palabra, pero queremos resumir lo que dice San Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Nos narra la experiencia que tuvieron las 10 vírgenes que esperaban. Mire, la palabra del Señor dice que habían 10 vírgenes que estaban esperando la venida del esposo. Así como la iglesia hoy espera la venida del esposo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas 10 vírgenes estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Son caracteres que nosotros tenemos en la iglesia de hoy. Gente prudente, gente insensata, gente que va a la iglesia porque ama a Jesucristo, porque Jesucristo es el centro de su vida, y gente que va a la iglesia porque necesita cumplir, porque necesita tener dentro de su corazón la certeza de que, bueno, yo estoy asistiendo, yo voy, yo no dejo de ir, pero sin compromiso. Dice la palabra del Señor que estas primeras 5 vírgenes prudentes eran vírgenes con compromiso. Estaban comprometidas con el Señor, tan comprometidas que se preocuparon de todo para esperar a su novio. Habían preparado sus lámparas. Sus lámparas estaban llenas de aceite y procuraron cada día mantener aceite necesario para cuando el esposo viniera pudieran ellas recibirlo. Las otras no. Las otras fueron un poco descuidadas en cuanto a su relación con la esperanza de que el novio iba a venir. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras iglesias. Hay mucha gente que cree en Jesús, va a la iglesia, tiene podríamos decir, un conocimiento de la palabra del Señor,
pero no están comprometidos con el Divino Maestro. No están comprometidos con la iglesia. No quieren entregar toda su vida de todo corazón a la iglesia. La iglesia para ellos es algo en segundo plano. Y la palabra del Señor dice que estas, así como las 5 vírgenes insensatas que no entraron a la boda de su novio, estas son las personas que van a quedarse para la gran tribulación. Estas son las personas que, aún creyendo, estarán en la gran tribulación. Aún creyendo, estarán en la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3, nos reafirma esta gran verdad. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oye, qué bonitas palabras de advertencia nos tiene la palabra de Dios en este pasaje. Palabras de advertencia para la gente de hoy, palabras de advertencia para nosotros los creyentes, para nosotros que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros que estamos en las iglesias y que muchas veces estamos despreocupados sin esperar a nuestro Salvador. El rapto de la iglesia es uno de los eventos que se va a vivir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo descenderá y recibirá en las nubes a su pueblo que ha esperado y que ha creído en él. Pero ¿cuál es el siguiente evento que sigue? Según la palabra del Señor, sigue la gran tribulación. La gran tribulación donde la iglesia ya no está, donde la iglesia ya no va a formar parte de esa gran tribulación. Es un evento donde la gente que no ha creído en el Señor va a ser sometida a la causa o a recibir lo que sus pecados han determinado que van a recibir. Hay muchas personas que aún dentro del cuerpo de Cristo reconocerán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Reconocerán que la iglesia se ha ido y que ellos aún están aquí y son las personas que más van a sufrir. Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 28 nos narra este gran evento. El versículo 4 nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La Biblia dice que hay un periodo o va a haber un periodo difícil para la humanidad en esa época, difícil para la humanidad en esta época de la gran tribulación. Y la Biblia nos insta a estar siempre en pleno, podríamos decir, relación con nuestro Señor, para que nosotros no estemos aquí en la gran tribulación, para que nosotros podamos estar reinando o en el cielo. Dice la Biblia que mientras todo esto pasa acá en la tierra, nosotros, la iglesia, los que hemos conocido al Señor, los que le hemos entregado de todo corazón nuestra vida a Dios y hemos sometido nuestra voluntad a Él, estaremos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Pero acá en la tierra se va a estar dando un evento muy duro para las personas que aún quedan acá. Y el otro evento dentro de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él es
es el establecimiento del reino de Jesucristo acá en la tierra. La palabra del Señor nos dice que Jesucristo estará aquí reinando luego de que pase ese periodo de la gran tribulación. Él vendrá y reinará acá por 1000 años. En Mateo capítulo 24, versículo 29 al 51, nos dice la palabra del Señor, solamente el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En este evento Jesús vendrá para reinar, y aún dice la Biblia que reunirá, en el versículo siguiente, el 31, nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este evento hay un tiempo en que nuestro Señor Jesucristo reunirá a todos aquellos que han quedado, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, y que no fueron o no cedieron a esas dificultades a las cuales los sometía la gran tribulación, y esperaron en Jesucristo. Los reunirá desde todos los confines de la tierra para reinar juntamente con ellos. En Apocalipsis capítulo 20, los primeros versículos nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años, y arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y el versículo siguiente nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sabe? Este es el tiempo del gran juicio para la humanidad, y no es un juicio para repartir dones, no es un gran juicio para repartir coronas, no, es un juicio de condenación para todos aquellos que han rechazado a Jesucristo como su único Salvador. Nosotros creemos como creyentes que cuando Jesús venga y arrebate su iglesia, en estos tres eventos que se deben estar dando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el primer evento, cuando Jesús arrebate a su iglesia, la iglesia va a tener un encuentro con Jesús en el cielo, y allí va a haber un juicio para el cristiano, pero este juicio no es de condenación. Este juicio que estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 20 sí es un juicio de condenación. Es un juicio para dar al hombre de acuerdo a lo que él haya hecho. Dice el versículo 14 de este mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 20: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una gran realidad que esto va a suceder. No es un invento nuestro, no es un invento de la iglesia, no es un invento de nosotros los creyentes. La Biblia lo dice y nosotros lo creemos, pero como creyentes. Y en tercer lugar, ¿cómo actuar en tiempos modernos en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, la palabra del Señor nos insta a velar. El cristiano debe velar, pues no sabe cuándo aparecerá en las nubes nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el creyente debe velar. En San Mateo capítulo 25, el versículo 13, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El creyente debe velar.
el creyente debe velar, porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre regresará a la tierra. Debe estar preparado, pues no sabe cuándo aparecerá su Salvador en las nubes. Debe vivir una vida consagrada, una vida que honre lo que es. ¿Sabe? Nosotros somos hijos de Dios. Por eso nuestra vida debe honrar a Jesús, nuestro Salvador. En segundo lugar, la segunda cosa que debe hacer el creyente esperando la segunda venida del Señor es que el cristiano no debe dejarse confundir por los falsos maestros y falsos presagios. En Mateo capítulo 24, 4 al 5, lo leímos anteriormente, pero vamos a leerlo una vez más. Nos dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El creyente no debe dejarse engañar por los falsos profetas. El creyente debe estar consciente de lo que dice o de lo que vive por medio de la palabra de Dios. El creyente debe analizar la palabra del Señor. Nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a entender la Sagrada Escritura. Dice la Biblia que los primeros cristianos analizaban la palabra del Señor. Habían muchos grupos que se habían levantado para anunciar la palabra del Señor. Pero ¿sabe? Los primeros cristianos, de acuerdo a las Escrituras, analizaban si las predicaciones de la gente era cierta o era falsa. Y es lo que nosotros debemos hacer en estos días. El cristiano no debe dejarse confundir. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay una palabra muy bonita acá que me gusta mucho. En el versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. ¿Sabe? Hoy día hay mucha gente, muchos falsos profetas que se están llevando a mucha gente al infierno. Son gente carismática, son gente que tienen don de mando, son gente con voz autoritaria, son gente que cuando dicen algo la gente obedece. Y sabe, muchas de estas personas, muchos de sus seguidores no consultan la Biblia, solamente consultan la voz del profeta. Como en la antigüedad el pueblo de Israel se dejó guiar muchas veces por falsos profetas, así mismo lo hacen estas personas. Teniendo la palabra del Señor, teniendo la certeza de la Sagrada Escritura, oímos o preferimos oír la voz de un hombre en vez de oír la voz de Dios. Ustedes tienen que analizar la predicación del Evangelio, aún la predicación que esta mañana o que este día estamos llevándoles a ustedes, tiene que ser analizada por ustedes y por medio de la guía del Espíritu Santo y por la certeza de la Sagrada Escritura. Ustedes deben saber si lo que nosotros estamos diciendo es cierto o no, por medio del estudio de la palabra del Señor. Hay mucha gente que consultan mucho a otros, pero se preocupan poco por llenarse. Y sabe, el apóstol Pedro nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Preocúpese por saber, preocúpese por aprender, preocúpese por llenarse de las Sagradas Escrituras. ¿Qué otra cosa debe hacer el cristiano esperando la venida del Señor? Debe extender la palabra del Señor, debe extender la palabra de Dios, debe predicar la palabra del Señor, debe llevar la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, 2 de Timoteo capítulo 4, 1 y 2 nos dice, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo lo siguiente: te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe? En estos tiempos en que vivimos hoy hay mucha gente que ha dejado de predicar la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque ellos dicen que ya estamos llegando al fin. Hay gente que está decepcionada. Hay gente que ha perdido la fe. Nosotros no debemos perder la fe. Debemos seguir predicando la palabra del Señor. Dice la palabra, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy es tiempo para que nosotros como creyentes prediquemos la palabra de Dios. Hoy es tiempo para que nosotros como creyentes podamos dar una voz de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué otra cosa debe hacer el cristiano mientras espera la segunda venida del Señor? El cristiano debe retener la palabra de Dios y no negar su fe. Debe retener la palabra del Señor y no negar su fe. Hay mucha gente que hoy en este tiempo de pandemia que estamos viviendo le echa la culpa a Dios de todo lo que sucede. Hay mucha gente que se pregunta: ¿dónde está Dios en medio de la pandemia? ¿Dónde está el Señor? Y tratan de inculpar a Dios por todo lo que pasa. Pero ¿sabe? Nosotros no podemos esperar que Dios esté en nuestra vida hoy si toda la vida lo hemos tenido lejos de nosotros. Nosotros no debemos pretender que Dios tenga cuidado de nosotros si nosotros nunca le hemos permitido que Él tenga cuidado de nosotros. ¿Sabe? Dios honra la voluntad del hombre. Si usted no quiere saber nada de Dios, Dios honra su voluntad. Él toca la puerta de nuestro corazón, pero no entra. No voltea la puerta. No la patea y entra. No, nuestro Señor espera que amablemente nosotros abramos nuestra puerta y le invitamos a entrar a nuestro corazón. De la misma manera, Dios no puede ser parte de tu vida si tú no le invitas. Si tú no permites que Él venga a tu corazón. Para que Él sea parte de tu vida, tú tienes que invitarle. Nosotros como creyentes debemos retener la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 13, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabe? Este pasaje de Apocalipsis se relaciona con los tiempos que vivimos hoy. Hoy nosotros vivimos tiempos difíciles, donde mucha gente no cree, donde mucha gente se burla del evangelio. Pero nosotros aún en esa situación tenemos que retener nuestra fe, retener nuestra esperanza, así como nos los indica nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa debe hacer el cristiano mientras espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? El cristiano debe confiar en las promesas de su Salvador. Debe confiar en las promesas de su Salvador. Le he mencionado algunas cosas que el creyente debe hacer mientras espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el cristiano debe velar, pues no sabe cuándo aparecerá en las nubes su Salvador. Lo segundo, el cristiano no debe dejarse confundir por los falsos maestros ni los falsos presagios que el mundo nos da hoy. Tercero, el cristiano debe retener la palabra de Dios y no negar su fe. Cuarto, el cristiano debe extender la palabra de Dios. Y quinto, el cristiano debe confiar en las promesas de su Salvador. Empezamos este mensaje con San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Y finalizamos este mensaje con este mismo pasaje, confiando en las promesas de nuestro Dios.
las promesas que Él tiene para nosotros allí en San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para concluir, muchos eventos se ven en nuestros días que manifiestan el cumplimiento de los tiempos de Dios para el mundo. Algunos de nosotros nos sobresaltamos por algunas enseñanzas de maestros que buscan sacar provecho en medio de la circunstancia en que vivimos, trayendo desconsuelo, temor y confusión en el pueblo de Dios. Sin embargo, los fieles creyentes tenemos en nuestras manos el manual de vida que nos guía a la eternidad. ¿Y sabes cuál es ese manual de vida? Es la Santa Biblia. Y también tenemos la guía espiritual del Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad. Nuestro enemigo espiritual traerá o tratará por todos los medios de sacarnos del camino que nos lleva a la eternidad. Pero si apoyamos nuestra fe en Jesús, nuestro arribo a la patria celestial será garantizada. Como iglesia, debemos procurar la extensión del Evangelio a toda criatura, para que nuestra obra aquí en la tierra sea cumplida. Y al igual que nosotros, muchas personas tengan la misma oportunidad de salvarse y vivir vida eterna en Cristo. La situación que vive el mundo debe acercarnos como iglesia a aquellos que no tienen esperanza de salvación eterna. Muchos de los que mueren enfermos debido al coronavirus mueren sin esperanza. Nuestra oración debe ser que el Señor tenga compasión de las muchas personas enfermas que no conocen a Jesús, para que puedan tener la oportunidad de arrepentimiento, puedan tener la misma oportunidad de arrepentimiento que tuvimos nosotros. También nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares, ¿cuántos de ellos seguirán con Jesús si Él aparece en las nubes hoy? Y tú, mi querido hermano, tú, mi amado hermano, ¿tienes la seguridad de ir a la patria celestial con Cristo si Él viniera por su pueblo en este momento? Sin duda, si hay duda en tu corazón, es tiempo de orar a Dios y pedir que quite esas dudas de tu corazón y te dé la seguridad de vida eterna. Si hay alguna duda en ti que todavía no te asegura que tendrás vida eterna después que partas de esta vida a la eternidad, o que Jesús venga en las nubes a buscar su iglesia, si todavía tienes duda, es importante que ores. Y yo te quiero pedir que me acompañes en esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por escuchar nuestras plegarias cada día. Pedimos, Padre, por nuestra salvación. Pedimos para la salvación de muchas almas que aún no te conocen, de muchos cristianos que ven este mensaje, Padre, pero que no tienen la certeza de que tienen vida eterna. Padre, que tu Santo Espíritu muere en su corazón. Dale, Padre Celestial, la oportunidad de que puedan abrir la puerta de su corazón para que tu Hijo Jesús more para siempre en ellos y ellos puedan tener vida eterna. Padre, traemos delante de ti nuestros pecados. Nos arrepentimos de todo corazón y pedimos, Señor, que tú, Señor, entres a nuestro corazón. Si todavía no tienes la confianza de que Jesús está en tu corazón, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias te doy por permitirme escuchar tu palabra. Señor Jesús, yo quiero estar entre los escogidos ese día cuando tú arrebates a la iglesia y la lleves a recibirte en las nubes. Por eso, Padre, abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida, arrepentido, Señor, de todos mis pecados. Confieso, Señor, que he pecado y entrego mi vida a ti, con la confianza de que mis pecados sean depositados bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz por mí, y de esa manera yo pueda tener vida eterna.
Mora en mí, Señor. Te entrego mi vida y te hago el Rey de mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Si usted ha hecho en este día esta oración, la Biblia dice que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y usted puede comenzar a regocijarse siendo un hijo de Dios, sabiendo que su vida ahora está guiada por el Espíritu Santo y que Dios ha inscrito su nombre en el libro de la vida. Dios te le bendiga. Fortalezcanse en el amor del Señor unos a otros y recuérdense unos a otros en sus oraciones. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Saludos.